sobre un personaje que es Gloria Trevi. Tú y yo estamos conversando cuando vienes de regreso de la Feria Internacional del Libro, que estuviste presentando Gloria, una historia sobre la fama y la infamia, Y yo, al arrancar esta conversación antes de entrar al aire, te pregunté que cómo te fue en la FIL, y me estabas contando de que los fans de Gloria llegaron. Cuéntame de eso para empezar esta conversación. Sí, los fans de Gloria llegaron y escucharon y se fueron muy contentos y me declararon que ahora también son fans míos. Tal vez sea una cordialidad excesiva, pero sí, ellos no ven la contradicción, la mayoría de los fans de Gloria, a pesar de que Gloria sí está muy molesta, me acaba de demandar por tercera ocasión. Por tercera ocasión, cuéntame las 3 demandas. ¿De qué van? ¿Una por un tapete verde, supe? Así es. A ver, cuéntame. O sea, ella me pide que escriba para Gato Pardo una crónica breve sobre ella. Lo hago y es la primera vez que ella lee lo que yo estoy entendiendo de su historia y me demanda. Asisto al careo en Los Ángeles porque Gloria no confía en la justicia mexicana y creo que tiene razón, y me demanda en Estados Unidos. Y asisto y ante mi sorpresa me anuncia el juez que me está demandando porque yo escribo que su suegra tiene un tapete verde de estambre en la sala de la casa. Claro, entonces yo digo, bueno, pero es que sí lo tiene. Y me dice, sí, pero lo escribiste con dolo. Digo, ¿en qué sentido? No pongo ningún adjetivo además del verde. Me dice, sí, pero lo escribes para que se note, para que parezca que mi suegra es clase media. Y debes saber que este tapete verde es Armani. Hola, ¿qué tal, amigos? Y bienvenidos a este análisis, que es un análisis que vamos a hacer en base a esta entrevista que tuvo la escritora Sabina Berman en el canal de CNN en español, junto a la periodista Carmen Aristegui. Y resulta que ella en esta entrevista nos confiesa que está enfrentando 3 demandas, o sea, ha tenido que experimentar esas 3 situaciones jurídicas por su relación con la cantante Gloria Trevi. Y bueno, estas han sido derivadas de sus investigaciones y declaraciones sobre el caso que fue conocido como el Clan Trevi Andrade. Además, Berman comparte también sus dudas sobre la veracidad de la enfermedad de Sergio Andrade, y apunta a posibles inconsistencias y manipulaciones por parte de la cantante, lo que a consecuencia de todo esto pues la lleva a perder la confianza de esta, con respecto a ella. Acá, sin ánimos de entrar en controversia con respecto a si había una amistad previa a todo esto, que pues mucha gente lo ha querido analizar con respecto a estas declaraciones, yo quiero hacer un poco un énfasis en lo que es la necesidad del control. El control de la narrativa que se instaura como propia, porque esta necesidad tan grande de controlar lo que se dice del accionar del pasado, el cómo se dice, y este miedo que pareciera estar latente y atravesar diferentes, digamos, momentos de lo que ha sido la historia de este clan, es algo bastante que nos genera cierta curiosidad, porque si esto sucede de esa manera es porque en teoría podría haber muchas más cosas ocultas, y esas cosas hacen que las personas que necesitan esconderlas pues tengan ese miedo a que se enfrenten a una investigación realmente profunda y seria con respecto a los hechos y acontecimientos del pasado. Pero ¿qué pasa en la primera parte de esta entrevista? Que me pareció muy interesante, y es esta anécdota que a algunos les podrá parecer frívola y a otros les parecerá también como un poco increíble, pero a mí me parece un ejemplo claro de a veces cómo se utilizan esas artimañas legales, en teoría, y esto es especulando por supuesto, es una opinión, con respecto a que cualquier pequeño atisbo de, digamos, oportunidad con respecto a lo que las leyes permiten es utilizado en este contexto para favorecer a las personas que están, volvemos al principio, empecinadas con que la historia sea manejada de una forma muy específica. ¿Y a qué vamos con todo esto? Ella, Sabina Berman, cuenta que la querían demandar por algo que es a modo anecdótico bastante frívolo y bastante inverosímil, que es el tapete verde. Un tapete verde que ellos adjudican que pues se representa de alguna manera como una especie de símbolo de un dolo con respecto a la clase social de la cuñada, de la suegra de Gloria Trevi y la mamá del esposo de la cantante. Y ellos, bueno, dicen que esto pues es una especie de ofensa, y hay mucho que decir de eso, porque yo creo que mucha gente quisiera entender más a profundidad qué es lo que sucede con esto, y yo les voy a dar mi opinión y quisiera que ustedes me digan qué piensan de esto. Porque lo que siento es que esto, más allá de ser simplemente una excusa que al final les parece un poco tonta, también representa que ellos son capaces de cualquier cosa para, en este sentido, pues poder llevar a cabo una consecuencia legal, si es que esto lo amerita, para castigar a las personas que se han atrevido a desafiar su control sobre la narrativa que se instaura como propia.
En el fondo van a escuchar unos pocos truenos porque estoy pasando una tormenta por mi casa, entonces se escucha la tormenta en este momento, pero bueno, así le da un poco más de ambiente al video. Entonces les decía que esto es un ejemplo de lo que hemos visto a lo largo de toda la trayectoria de este caso criminal, porque lo que sí es cierto es que ellos han demostrado que a lo largo del tiempo no les va a temblar el pulso ni ningún tipo de duda o lo que sea con respecto al ejercer esto para presionar y castigar. Creo que será una forma de Gloria castigar a Sabina y decirle por no haber hecho lo que yo quería que hicieras, la consecuencia de esto y por demostrar tu independencia como periodista va a ser que vas a tener que enfrentarte a este litigio, esta batalla legal. Quizás ella sabiendo que la va a perder, pero lo importante es cansarla. Lo importante es llevarla a un extremo en el cual quizás la parte psicológica sea un desgaste más grande. Entonces yo estoy especulando esto porque creo que en base a lo que hemos visto en el pasado, que es información pública, lo hilamos un poco a lo que está pasando hoy en el presente, y esto del tapete verde nos puede ayudar también para entender con el lente del pasado cómo se comportan estas personas en el presente. Y si esto es así, si vemos casualidades que se representan hoy en el presente y que en el pasado han estado latentes, pues quizás estamos frente a personas que no han realmente cambiado. Quizás estamos frente a personas que siguen utilizando la manipulación como un arma de supresión de una opinión distinta. Y Sabina Berman en aquel entonces fue una que tuvo que enfrentar las consecuencias y hoy quizás puedan ser otras. Por ejemplo, esta demanda que hay por parte impuesta, digamos, ante el INPI con respecto al libro de la licenciada Carla de la Cuesta, en el cual ella saca todos los archivos de Chihuahua, uno sobre otro, para exponer una incongruencia con respecto a la forma de juzgar este caso. Pero más allá de las personas que están siendo, digamos, señaladas, debatir el meollo del asunto, se van por las ramas y es el fondo, es la forma lo que importa y no tanto el fondo. Y eso es lo que puede ser un poco más preocupante. Bueno, por casualidad yo sabía que Armani no estaba produciendo ese año tapetes verdes. Pero además, la suegra sí es de clase media, pero además es el control de la información. Desde luego, lo del tapete verde, pues habrá sido un pretexto, porque el texto que escribiste para Gato Pardo no le habrá gustado. Y entonces del tapete se tomó para hacerte una primera demanda. Van 3, dices. ¿Cuáles son las otras 2? Van en el mismo sentido. La segunda es por el guión. Ella considera que yo debería señalar con más vigor a los culpables de que ella fue a dar a la cárcel. Debería mostrar el dolo de esas personas que provocaron que ella fuera a la cárcel. Yo me atengo a los hechos que investigué. Entonces no hago un melodrama de su historia. Y la tercera ocasión no estoy segura, no me han llegado los términos de la demanda. ¿Están en proceso las 3? No, las otras 2 las perdió Gloria. Las retiró porque no se le dio razón. ¿Cómo es entonces que decides hacer esta historia de Gloria? ¿Fue a petición de Gloria misma, de Gloria Trevi? Después hiciste un guión. ¿Qué ha sucedido con todo esto, con esta historia? A mí me invita a hacer el guión un productor que se llama Barry Osborne. Es un productor importante que ha ganado 2 Oscars, es el productor de El Señor de los Anillos, de The Big Chill. Ahorita está haciendo Avatar 2. Nada más. Es un buen productor. Y me interesa mucho trabajar con él. Y me resisto un poco a hacer la historia de Gloria hasta que le pongo 2 condiciones. Una es que Gloria esté dispuesta a contarme de viva voz su historia. Y la segunda es que Gloria no tenga derecho de veto o de corrección sobre el guión. Gloria me cuenta una historia fascinante, me entrega escenas muy interesantes dramáticamente con el talento que tiene Gloria. Pero cuando verifico la historia, descubro que en ciertos puentes entre hechos, ella me ha ocultado otra historia, que es esta historia donde los hechos rayan o cruzan a lo delictuoso. Bueno, yo investigo esta historia y por fin investigo una tercera historia que Gloria no me la pudo contar porque no la conoce, que es la historia de cómo sucedió que se destapó el escándalo y cómo sucedió que este escándalo se volvió un asunto criminal que ameritó que la Interpol
Una cosa terrible que al paso de los años seguimos recordando aquellas imágenes, aquellas historias que uno no daba crédito, pero que al final de cuentas tú estás contando aquí. ¿Qué sucedió para que se destapara el escándalo, Gloria Trevi? Lo que sucedió es que anteriormente había una sola televisora en México. De pronto hubo 2 televisoras. En aquel entonces estaban realmente luchando por el rating. Y bueno, en esta siguiente parte de la entrevista es muy interesante darse cuenta de cómo fue el encuentro entre Sabina Berman y Gloria Trevi, que en realidad pues una terminó haciendo la historia de la vida de la otra sin quererlo y sin, digamos, proponérselo, pero sin embargo pues este encuentro le cambiaría la vida, porque estoy seguro que de esto que Sabina pues vivió con Gloria, las demandas y todo el conflicto que hubo entre ellas, ella cambió muchas cosas en su forma de hacer las cosas y de ser una profesional pues que el profesional que era y que sigue siendo hoy en día. Pero ahí notamos algo también interesante acerca del control, porque el control de la narrativa está ahí imperante, y es decir, el que se atreva a sacar este control va a caer como consecuencia en las demandas. Y esto es lo que a mí me parece muy interesante que analicemos con respecto a esta entrevista que se le hizo a Sabina Berman, porque al principio adjudican que ella quizás encontró una excusa para demandarla con esto del tapete verde, pero bueno, esto nos dice más que simplemente un tapete verde y una excusa para demandar, sino que se usan las medidas jurídicas como consecuencia de un castigo, digamos así, para implementarlo a la persona que se atreva a ir en contra de esta narrativa que se instaura como propia. Gloria lo que le parece decir a Sabina es que ella quiere que la historia que ella le está contando sea la única que ella pueda plasmar en este tipo de biografías, en este tipo de películas, porque si no es como ella quiere, estás en contra de ella. Entonces yo creo que al final ella no va a entender y no entenderá nunca que Sabina está comprometida con unos pilares fundamentales del periodismo, que son de verdad buscar una noticia que tenga veracidad. Y es interesante cuando Sabina dice que ella descubre que entre los recovecos de la historia de Gloria hay ciertos matices, ciertos lugares oscuros en los cuales no se cuenta la verdad, ciertos lugares donde la realidad podría empezar a transformarse en un acto criminal, y esas cosas Gloria las omite deliberadamente. Esto también creo que nos dice algún indicio de cómo podría estar actuando en ese sentido desde aquel entonces hasta ahora, y no solamente ella, sino las personalidades que en realidad pues usa la manipulación para lograr sus objetivos, porque si hay algo cierto en este momento y es innegable, es que Gloria puede manipular a las personas de una forma tenaz, y las personas, lo que yo entiendo es que manipulan no dejan de hacerlo. Los que tienen características manipulativas de la personalidad nunca dejan de ser manipuladores. Eso es algo que los acompaña el resto de sus vidas. Entonces hasta ahora tenemos esto justamente, que Sabina está tratando de luchar en contra de una mujer que la quiere censurar con respecto a cómo va a contar su propia vida. Eventualmente pues esto llevará como consecuencia algo terrible, que va a ser estas demandas, y justamente en este momento ella también habla de la oportunidad que tuvo con este director, y lo triste es que esta oportunidad se perdió, porque en el fondo es una historia que al contarse tiene que siempre estar censurada, porque si se cuenta la verdad no va a terminar bien, y es por eso que Gloria nunca está ni conforme ni con la serie, ni con el libro, ni con la película, porque todas en el fondo quieren contar la verdad y ella no soporta esto. Entonces en México, por primera vez, un periodismo de la farándula que también ve el lado no amable de las estrellas. ¿Por rating? Por rating, claro. Claro. Yo creo que el periodista tiene hambre de relevancia en su sociedad. Yo creo que es muy legítimo esto. Ahora, para hacer honor a lo que me dijo Pati Chapoy, agrego una razón que ella me agregó. Me dice que a ella le empieza a preocupar vivamente lo que está sucediendo con las niñas que viven. ¿De qué historia es esta? ¿De qué está hecha la historia de esta cantante tan exitosa, de este representante artístico, de esta ilusión de muchachas o niñas para la fama? En fin, regresemos a Vina con esta conversación. Bueno, decir Gloria Trevi, su historia, nos evoca muchas imágenes, un gran escándalo, niñas, jovencitas, deseos de fama, un personaje como Sergio Andrade, la televisión.
¿Cómo fue esta historia? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Gloria Trevi era una niña de Monterrey que tenía una capacidad prodigiosa. Yo creo que es uno de los actos más simplemente bellos de los que somos capaces los primates, es cantar. Tiene esta capacidad y entonces asiste a una academia, a la academia de Sergio Andrade, donde Sergio Andrade la empieza a educar. ¿Qué edad tiene cuando llega ahí? Como 17 años. 17. La empieza a entrenar, le empieza a enseñar a bailar, armonías, a tocar el piano. Ella no sabía tocar un instrumento cuando llega allí. Pero junto con esto viene una costumbre de Sergio Andrade de convertir en sus novias a las niñas. Costumbre. Él tiene una predilección, como él me dijo, yo soy muy enamoradizo y me gustan las mujeres muy jóvenes. Entonces la hace su novia y Gloria se integra a lo que va descubriendo que es un harem. Ya existía el harem. Sí, claro. Al llegar Gloria ya existía. Así es. Y bueno, después ella pierde el favor del jeque. Pero, oh, sorpresa, su talento que ya ha sido desarrollado allí implosiona en la televisión mexicana con el doctor psiquiatra, se vuelve un éxito instantáneo. De un día a otro sales de Siempre en Domingo y al día siguiente esto ya es la canción número 1 del Hit Parade. Y 3 semanas después ya tiene otra canción en el Hit Parade. Es un fenómeno, Gloria. Y Gloria representa, bueno, esta mujer libre de finales del siglo XX, ¿no? La cabellera desatada, revuelta, parece representar la mujer post-feminista. Y he allí la gran paradoja. Mientras estaba viviendo esto y le estábamos reconociendo como esto, mientras Carlos Monsiváis decía es la mujer post-patriarcado, lo estoy citando textualmente, ella estaba viviendo una situación de patriarcado extremo, un harem. Además, fíjate, cuando yo le pregunto a Gloria, ¿cuánto dinero ganaste? Me dice, mira, ingresamos en taquilla, según un estudio de la UNAM, $80 millones en 4 años. Y de dólares de los años 90. Cuando le digo, ¿y cuánto te tocó a ti? Se le nublan los ojos y me dice, nada. Le digo, ¿pero cómo, nada? Nada. Le digo, ¿nunca viste el dinero? Me dice, no, sí lo vi. Vi cómo lo contaban, así como narcos. Contaban el dinero sobre la mesa. Todo este harem de chavitas de 14, 12 años, 16 años. Eran también las contadoras. Hacían todo en este equipo. Bueno, lo vio. Nunca recibió nada en la mano, que era una de las costumbres del harem. O sea, se lo quedó el representante. Se lo quedó, obviamente. Sí, se lo quedó Sergio Andrade. ¿Cómo es que se establecía este harem de jovencitas que desde luego buscaban ser, en este caso ya como Gloria, que era el ídolo a seguir? ¿Cómo es que Sergio Andrade lograba capturarlas, o como queramos llamarle? ¿Qué pasaba con los padres? ¿Qué pasaba con todo el entorno de las niñas que quedaban atrapadas en esa situación? Claro, en el libro es muy delicado cómo se va urdiendo esto. Bueno, los padres acompañan a sus hijas en los deseos de fama. Cuando las niñas entran allí y pierden su virginidad y pierden su intimidad, se le entregan a un adulto, es cuando se blinda, se crea un secreto del harem. Así es como funciona. Y como sigue funcionando en muchos casos en el ambiente artístico, estos harenes, que no, este no es el primero ni será el último. Y entonces los padres quedan excluidos. Los padres creen que sus hijas están en una academia con el mejor productor de discos de Latinoamérica. Lo que Sergio Andrade era creador de estrellas. Con él estuvo Lucerito y Yuri y Cristal. Era un gran productor. Ya que están allí, pues van aprendiendo las reglas del harem. Van aprendiendo que les toca ser favoritas un rato, después el jeque cambia de favoritas, después se embarazan y tienen a los hijos del jeque, luego el jeque les anuncia que no pueden estar desnudas frente a los niños varones porque solo son de ellas, les anuncia también que sus hijas... Solo son de él.
y que las hijas eran sus novias. Bueno, y en este pedazo hay cosas muy importantes que podemos ir desglosando para que cada uno vaya entendiendo más o menos cómo interpretar este tipo de entrevistas, porque me interesa muchísimo que hagamos análisis de esta forma en el canal, porque así podemos opinar todos. Les repito que este análisis no tiene que ser necesariamente cierto o necesariamente verídico, sino que al mismo tiempo puede ser solamente una interpretación. Ustedes pueden tomar la decisión de si las palabras que escuchan les hace sentido o no, y podemos debatir en los comentarios. Pero lo que voy con esto es que en esta parte de la entrevista me llamó poderosísimamente la atención la falta de conocimiento que tenía Sabina Berman con respecto a los procesos de depredación, la manipulación, todo este tipo de conceptos ya preestablecidos en diferentes tipos de ciencias, como las ciencias conductuales, la psicología, la sociología, incluso las teorías de la comunicación. Entonces creo que ella lo está analizando desde un punto de vista un poco, digamos, más frívolo, y entiendo pues porque quizás ella es del mundo del espectáculo y lo ve de esa forma, pero no, el usar la palabra harén me parece una imprecisión y además un poco ofensivo, porque en el fondo no era un harén, era una obligación, un circuito psicopático que estaba, digamos, cimentado en lo que era la coerción, y tenía características sectarias por las personas que estaban más cercanas al líder y eran las que tenían esa, digamos, fidelidad con respecto al mismo. Entonces a esa parte con respecto a la del harén me parece que estuvo un poco errada. Pero bueno, al mismo tiempo también es que hay que entender que son otros tiempos. Esta entrevista tiene ya unos años. De otra manera también el hecho de los padres cuando dice que ellos querían que sus hijas fueran famosos, y eso hay que quitárselo de la mente. Todos querríamos que nuestras hijas, si tienen el talento, llegaran a ser famosas, porque eso no tiene nada de malo. La ambición con respecto a esto ni siquiera debería ser denominada o demonizada, es simplemente dejar que tu hija realmente fluya, que tu hija realmente logre lo que tiene y lo que quiere por su talento. Y los padres eran profundamente engañados. Si ellos hubieran querido el mal para sus hijas, ¿por qué habrían de haberles hecho ese proceso de grooming? O de condicionamiento, de manipulación. Eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, yo creo que ella se quedó con esta parte y siento que también tuvo un poco de influencia de haber estado tanto tiempo con Gloria. Porque creo que esto le afectó en su percepción de lo que son las cosas, y yo creo que ella es innegable en este sentido, porque si nos volvemos a pensar en todo lo que ha pasado justamente en este caso, tiene mucho que ver con realmente personalidades manipuladoras. Y les repito, la gente que manipula en su vida de la manera en que manipularon a estas personas, es muy extraño que dejen de manipular. Que hoy por hoy sean unas personas íntegras y totalmente transparentes, eso no es casi nunca real. Casi siempre estas personas mutan a diferentes tipos de máscaras de sanidad que van, digamos, con el tiempo perfeccionando y adaptando mejor al contexto en el que están viviendo. Bueno, sin embargo, pues aquí en esta parte de la entrevista, ella también habla de lo que era la industria del entretenimiento, y tiene mucha razón. Pero acá con respecto a la industria del entretenimiento también me llama poderosísimamente la atención que a pesar de que Gloria ha sido realmente vociferante con respecto a las inequidades que existen en el mundo del entretenimiento, las televisoras, los, digamos, contratos sucios que existen detrás de las mismas, todo este montón de cosas, incluso con una demanda contra una televisora, que es una demanda enorme, ella nunca se ha encargado de hacer algo para que esta industria cambie. Nunca ella se ha puesto en, digamos, en la responsabilidad de alzar la voz por este tipo de abusos. Solamente lo hizo alguna vez cuando le convino en aquel discurso de los premios, pero de manera fáctica todos estos años lo que ha hecho es reintegrarse y reincorporarse a un circuito, a una industria realmente profundamente corrupta, según sus propias palabras. Entonces esto también llama la atención, de que ella nunca haya sido capaz de, digamos, no sé, comunicar este mensaje de una manera práctica y que tenga un impacto real con su plataforma de la fama. Ella no ha sido un ejemplo de una persona que fue explotada por la industria del entretenimiento y que ha luchado en contra de la misma y de las dinámicas que la misma envuelven, sino todo lo contrario. Lo que parece ser es que se ha adaptado nuevamente a estas dinámicas de una manera que es muy eficaz. Vaya, es una historia intensa. ¿Tú hablaste con Sergio Andrade? Sí, yo hablé con Sergio Andrade. ¿Y qué dices de ese personaje? Sergio Andrade es un hombre muy inteligente y muy capaz de entretener sus ideas y las de la otra persona. Por ejemplo, discutimos ampliamente el abuso de menores. Él me decía, mira, es una libertad sexual. ¿Qué tiene de malo un adulto con niños? Es lo mismo que un homosexual, ¿no? ¿Qué tiene de malo que esté alguien con su propio sexo?
Y te confesaré, Carmen, que yo no lo sabía cuando empecé a hacer esta investigación. No sabía qué tenía de malo. Es más, pensaba, pues igual sí, pues digo, Sócrates andaba con niños, ¿no? Sabina, a ver, ¿y en qué ya que llegaste? Bueno, yo creo que el Estado no se debe meter en nuestras vidas privadas. A lo que llegué es esto, lo que me descubrió... En nuestras vidas privadas de adultos, en el caso de los niños es otra cosa. Pero yo no entendía el mecanismo de por qué el abuso de menores... ¿Y lo entendiste? Sí, lo entendí y me lo hicieron ver las niñas del harem en sus declaraciones. Cuando un adulto tiene una posesión total sobre la vida del menor, el menor para comer tiene que agradar al adulto. Para dormir tiene que agradar al adulto. El adulto dispone de medios para castigarlo. La desigualdad entre el poder borra al niño. Sencillamente captura totalmente su conciencia moral, su voluntad. El niño ya no puede decir sí o no por sí mismo. Esto es lo que les pasó a todas las niñas del harem, incluyendo a Gloria. ¿Cuántas niñas estuvieron en este entorno que tú pudiste identificar? De las que un asunto de años, ¿no? Sí, las que yo identifiqué fueron 19. 19, incluyendo a Gloria Trevi. Así es, las que identifiqué. Bueno, hay una película que está por estrenarse precisamente basada en tu guión. Así es. Me decías en el corte, déjame retomarlo, que la vio Sergio Andrade. ¿Y qué me dices de eso? Sergio vio un adelanto de la película y lo que dijo está mal casteada. O sea, ustedes pusieron a niñas. Yo les insisto que yo me enamoraba de mujeres adultas que sí tenían 14, 16, 12 años, pero ya eran mujeres bien formadas. Lo primero que yo le digo a Sergio es, independientemente que sus cuerpos sean frondosos, eran psicológicamente niñas. Y segundo, Sergio, hicimos el casting contra las fotos. El director, Christian Keller, fíjate, primero hizo un casting y empezó a llamar a mujeres de 30 años. Ya que tenía su casting, nos sentamos a verlo y le dije, Christian, es que no aceptas, algo en ti no aceptas, no aceptas lo que sucedió. Date cuenta de la edad de las niñas. Sacamos las fotos de las niñas originales y el casting se hizo contra esas fotos. Y sí, en la película hay niñas de 12, 14, 16 años, como eran originalmente. Sabina, esta es la historia de Gloria Trevi, es la historia de Sergio Andrade, es la historia de una maquinaria, de la creación de fama, de la manera en que se hacen famosos los artistas. ¿Qué retrata también Gloria en tu libro y en la película? Pues retrata a un México en donde una generación de mexicanos hemos sido educados para exigir que este país ya sea decente y que funcione. Es decir, que impere la ley y la verdad. Y otro sector de México que no quiere renunciar a sus privilegios de manejar la información como propaganda, de armar la verdad a conveniencia, la verdad con B alta, la verdad con B de burro. Creo que es lo que retrata. Sabina, hablábamos también de 4 años en la cárcel para Sergio Andrade, 4 años para Gloria Trevi. Barato para él, ¿no? Sí, barato para él. Mira, Gloria, el libro muestra y encuentra las pruebas de que Gloria no es culpable de lo que se le acusó, que es corrupción de menores y violación de menores. No de eso. No de eso. Sí es responsable, según se desprende de las declaraciones de las otras niñas del harem, de encubrimiento de un crimen y posiblemente de complicidad en el crimen. Y pagó su tiempo. Estuvo 4 años completos en la cárcel y parece que eso se ajusta a lo que dicta la ley. Ahora, tú me dices, él estuvo medio año más. Tú dices barato. Pues sí, pero esas son las leyes mexicanas respecto al abuso de menores. En Chihuahua. En Chihuahua. ¿Qué es del personaje? ¿Qué es de Gloria? ¿Qué es de Andrade? Hoy, 2014. Sergio Andrade, hasta donde sé, vive en Cuernavaca, está haciendo música. Yo tengo que decirlo, o sea, porque la verdad, solo en esta versión melodramática, la verdad son malos y buenos.
Es un gran compositor de música popular, Sergio Andrade. Está componiendo música, está teniendo una época muy difícil porque no aceptan su música, las disqueras. Tiene una hija, está casado con Sonia, una de las niñas originales del harem. Por su parte, Gloria se ha convertido otra vez en la o el cantante en español con más ventas en el mundo de la ñ. ¿De verdad? Así es. Vivió un periodo que narras en tu libro donde no llenaba un saloncito de algún hotel de medio pelo. Es cuando yo la conozco y fue muy emocionante, y también el libro retrata este ascenso de las cenizas. Es como un ave fénix. Ella me dijo, esta figura poética me la dio ella. Soy como un ave fénix que renace de las cenizas, y sí, con un tesón y con talento ha renacido y tiene el lugar que ahora tiene. ¿Y el público no le reclamó lo anterior? Es muy extraño. ¿Qué papel para el público? Carmen, ¿Qué es el público? Carmen, es que estamos en un país donde la ambigüedad moral es nuestro pan de cada día. ¿El doctor Mireles es culpable? ¿De qué es culpable? ¿Arturo Montiel es culpable? ¿De qué es culpable? Y si es culpable, ¿por qué no está en la cárcel? Humberto Moreira, si extrajo 33 mil millones de pesos, no puedo olvidar la cifra del erario de un estado de México, ¿es culpable? De Coahuila. ¿O no? Es decir, nosotros vivimos en el lodo de la ambigüedad moral. Pues Sabina Berman, está todo por verse en México en este contexto. Gracias por estar aquí para hablar de Gloria, de esta historia sobre la fama y la infamia de Editorial Planeta. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. A ti, Sabina, y hasta la próxima. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásala bien y lo esperamos mañana. Bueno, mi gente, es así como llegamos al final de este análisis con respecto a esta entrevista. Hemos visto diferentes argumentos y hemos escuchado más bien diferentes argumentos con respecto a lo que fue el encuentro de Sabina Berman con Gloria Trevi, lo que ocasionó como resultado al final estas demandas, lo ilógico de algunos argumentos con respecto a las demandas, y ahí vemos un patrón también además que se puede estar representando hoy en día. Esto que pasó con el tapete verde en ese momento, que parece inverosímil, quizás pueda estar pasando hoy y se está repitiendo el mismo patrón de utilizar las leyes para, digamos, adjudicar ciertos agravios que son realmente banales. Pero bueno, esto es nada más una especulación, porque lo que tenemos que entender ahí es que si una persona cambia realmente, ¿pueden los seres humanos cambiar? ¿Quiénes pueden cambiar? ¿Quiénes no cambian? Ahí está la pregunta meollo del asunto, porque sí se puede cambiar, pero hay seres humanos que quizás nunca cambiarán, y ellos quizás no puedan en realidad, o no deban, o no quieran, o cualquier sea la excusa. A todas estas creo que los argumentos de Sabina cuando se trata de las chicas y del circuito psicopático pues no me convencen del todo. Yo la veo más bien a ella como una persona que está muy metida en los conceptos que son básicos en el sentido de la sociedad de aquel entonces. También tengo una sensación de que tiene un esnovismo un poco extraño, que al final yo empecé el análisis con bastante admiración hacia ella, pero a medida que avanzaba la entrevista me fui dando cuenta de que ella replicaba ciertas narrativas que para mí son profundamente dañinas para la sociedad en general, no tanto para el caso, sino para la sociedad en su contexto. También resaltaría que es un poco indulgente con la figura de Gloria, porque a Gloria no le resalta más que ciertos atisbos de secretos criminales, pero ella no se alza en sí misma en una voz que sea crítica realmente rotunda con respecto a esto de Gloria. Y quizás le entiendo, porque en el fondo también tendrá que ver con su propia carrera y su propia forma de interpretar el caso. Esto es simplemente una opinión con respecto a lo mismo. Pero cuando ella habla de los padres, no los habla como víctimas secundarias o víctimas indirectas, sino como personas que querían esto de la fama de los hijos como si esto fuera malo. Yo creo que todos los papás que quieran a sus hijos o los amen, si ven talentos en ellos, van a querer empujarlos a que sean la mejor versión de sí mismos, y qué mejor que encontrar un grupo de personas que sean buenas para ayudarlos a florecer en este campo. En este contexto también quiero resaltar la parte de la creación de esta figura de la mujer posmodernista o más que posmodernista, posfeminismo. Y en la posmodernidad se trata de una especie de cansancio, de una especie de hartazgo social en cuanto a la promesa de un futuro que iba a ser eternamente desarrollando mi bienestar para todo el mundo. Cuando nos damos cuenta como sociedad que el futuro no es lo que pensamos, empieza a desinflarse esa idea futurista que tuvimos en años pasados, en décadas pasadas, cuando empezamos con este empuje juntos de que iba a ser algo positivo.
Gloria sí podría representar el declive de este feminismo, porque irónicamente es una mujer que representa en sus adentros una dualidad que ella misma ha creado. Ella misma se ha encargado de adaptarse y tomarla como propia. Ahora, esto me parece súper interesante porque hemos visto la capacidad de Gloria de enmascararse. Esto es indudable en este contexto. Y el enmascaramiento también podría ser una característica que no cambian las personas que lo hacen. Porque el que se enmascara de alguna forma y de esta manera tan intensa y tan profundamente en discrepancia, en disonancia cognitiva, no puede sino estar ocultando algo que sabe que no está bien y que no es aceptado en su personalidad. Este proceso de enmascaramiento particularmente es muy característico de los psicópatas, los narcisistas y los sociópatas. Todos nos enmascaramos de alguna manera, enmascaramos ciertas cosas, pero la tendencia del nivel de lo que lo hizo Gloria es realmente alarmante. Y yo invitaría a las personas que reflexionáramos sobre esto antes de creerle a las personas que nos dicen con la simpleza de las palabras lo que habita dentro de ellos. Quizás no sea así siempre. Hasta la próxima.